Bueno, pues en este esfuerzo de Gracias. seguimiento de la jornada electoral, y no solamente de la jornada electoral, sino además con la intención de darle riqueza y contenido a algo de lo que se ocupan, por un lado los medios tradicionales y por otro lado pues todos los voceros de los diferentes partidos y organizaciones políticas. Hoy nos acompaña aquí la licenciada en Comunicación por el TEC de Monterrey, con una maestría en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Rutgers también, en Comunicación y Educación, con una especialidad en dislexia. Viene a componernos, a ver si aprendemos a hablar también aquí un poquito. Está con nosotros la maestra Alicia Garza Martínez y nos acompaña en este esfuerzo Dalia Weber, y está Luis Lauro y su servidor Horacio Flores, para tratar un poco. Hay un tema que había venido haciendo cierto ruido en la comunidad cuando se hablaba de que desde Estados Unidos muchos ciudadanos vendrían a Monterrey a ejercer su derecho porque originariamente son de Monterrey y tienen su domicilio de residencia aquí, y venían a ejercer su derecho al voto. Nosotros tenemos la suerte de encontrarnos con Alicia, que viene precisamente de Estados Unidos, de habitar por allá y dedicarse un poco a la docencia, entiendo, y acá ha venido a ejercer su derecho al voto. ¿Qué es lo que hace que un ciudadano que finalmente ha emigrado por las razones que sean y que se dedique a este tipo de cosas venga a Monterrey solamente a votar y se regrese a su ciudad? Número uno, y prácticamente único, amor por nuestra tierra. Sí. Eso es importante. Y sobre todo, que lo que queremos es mejora. Queremos que nuestro país mejore, queremos que nuestra tierra mejore, nuestro terruño, como quien dice, que mejore, queremos algo mejor. Y eso es lo que estamos empujando. Hay una tesis que a mí me parece muy interesante, en el sentido de que en distintas épocas en la historia, Europa la conoce mucho esta historia, es decir, y nosotros también a la hora de la revolución y a la hora de la reforma, a la hora los dirigentes salen al exilio y luego desde el exilio vienen o regresan o trasladan la revolución. Pero bueno, estas salidas previas, la de Juárez, por ejemplo, la de Madero, la de los Flores Magón, que salen a Estados Unidos y luego regresan desde allá, o sea, rearman, se refuerzan. Parecería que el segmento de mexicanos que están hoy en Estados Unidos están muy preocupados, y en Europa también, porque esto lo hemos visto al menos en las últimas 2 elecciones, donde hacen protestas contra el presidente Peña Nieto, las elecciones, etcétera, etcétera. Parecería que hay un nivel de preocupación de este segmento que quisiera tener un nivel de injerencia mayor. Y está este juego que dicen hasta dónde se tienen derechos, si nos abandonaron, ¿por qué luego creen que tienen derechos de venir a regresar acá? Es una vieja discusión si vamos a tener parlamento de mexicanos en el extranjero, cómo podría ser esto, y si nosotros en un momento dado crece tanto, podrían salir los candidatos presidenciales al menos a hacer campaña en Estados Unidos. ¿Tú crees que hay un movimiento allá? ¿Tú te has allá mismo emparentado o juntado con amigos mexicanos allá? Pertenezco a un movimiento de mexicanos activistas en el extranjero, y cuando tenemos algún motivo hemos ido al Capitolio, en la capital, en la ciudad de Austin, a protestar. También hemos ido al consulado en Austin a hacer peticiones, nos formamos en grupo, juntamos firmas y demás, hacer peticiones, ¿sí? La cosa es que aunque estemos, casi de paseo, ¿verdad? Por cuestiones prácticas, pues seguimos siendo mexicanos, seguimos siendo muy orgullosos de ser mexicanos, ¿sí? Y seguimos queriendo que nuestro país mejore, que sea bastante más hospitalario que lo que fue al casi arrojarnos al extranjero. Fíjate que a mí me gustaría, Alicia, en primer lugar, francamente estamos de lujo contigo aquí. Te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. Y en segundo lugar, preguntarte lo siguiente. Acabo de oír en la radio que según un estudio del INE, somos las mujeres las que más votamos. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿has checado tú las agendas sociales de los partidos
y has visto si hay por ahí perdido alguna agenda de género ahí en la agenda social, o has visto partidos que tengan la agenda de género como prioritaria, tomando en cuenta, y esto es para todas las mujeres que me escuchan, que nos escuchan, que la mitad de la población, mujeres, votamos, y que tengamos bien claro y reflexionemos que podemos definir la elección si realmente nos ponemos a reflexionar y hacemos una fuerza. Me encantaría tu opinión. Sobre todo, no nada más para votar. En el activismo predominamos las mujeres. Ajá. Es curioso, somos las que traemos, como quien dice, la cazuela, ¿sí? Y luchamos, ¿sí? Quizá nos falta un poco más a la hora del mando, tener la posición. Desde el activismo, ¿qué te gustaría que incluyera las agendas de género de los partidos políticos? Educación. Educación, desde luego, que se promueva en todos los aspectos, la educación en todo, pero la educación a la mujer, ¿sí? Ajá. La educación a la mujer, porque se va a generalizar. Exacto. ¿Sí? O sea, si llega al hombre, muy bueno. Pues sí. Si llega a la mujer, va a llegar al hombre, a los niños, a todos lados. ¿Sí? Así es, por la capacidad que tiene la mujer de irradiar, ¿verdad? De buscar el cuidado de todo el núcleo, familia, amigos, etcétera. Y digamos que el impacto, el costo-eficiencia siempre va a ser mucho más. Déjame entrarle un poco a eso, porque esta idea que yo no comparto mucho, de que la mujer es la responsable del núcleo familiar y es la que, para empezar, ni siquiera estoy de acuerdo con la idea de la familia, no como la conocemos hoy. Yo creo que la familia moderna ha dejado atrás aquella idea de papá, mamá, hijitos, y papá proveedor y mamá proveedora de niños y dedicada a las funciones del hogar y etcétera. Ajá. Ya quedó en el pasado. Hoy tenemos mujeres que son independientes, que tienen el derecho desde siempre. Lo que pasa es, como dice Michelle Onfray, ¿no? Ajá. Nosotros, incapaces de ponernos enfrente de ellas, lo que hicimos fue someterlas, porque pues no nos alcanzaba, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso, si comprendí bien, que estamos hablando precisamente de una mujer empoderada que ya se educó, que ya tiene una profesión y que a partir de ahí trabaja y está haciendo una manera diferente de familia. Y con ese empoderamiento a partir de la educación es como irradia, no irradia a partir del modelo tradicional. Pero espérame, o sea, ni siquiera es necesario tener educación. O sea, ser mujer es ser un ciudadano igual que los hombres, que todos, estamos en la misma circunstancia. La mujer obrera también sale a trabajar, no tiene grandes estudios ni otras cosas, y sin embargo asume responsabilidades en la casa, que muchas veces son dobles. Yo un poco disiento de que estemos en la misma circunstancia, pero ¿qué dice nuestra entrevistada? Yo creo que la mujer sigue teniendo mucho más impacto. Ajá. Como dice, la difusión es mayor, ¿sí? De alguna manera la mujer es, por cuestiones sociales, si quieres, predominantemente sociable, ¿sí? Y estamos hablando que a la hora de difundir ideas, a la hora de influir, ¿sí? La mujer tiene mucho más impacto, porque se acerca mucho más. Ajá. Se acerca mucho más. El hombre dice una cosa y a lo mejor se voltea y sigue a otra cosa. ¿Sí? ¿Y qué piensas tú con esta situación de la violencia hacia la mujer marcada por la inequidad en las candidaturas y todo este problema que se ha venido? En los partidos yo creo que sí debe de haber, para empezar, medidas mucho más estrictas, ajá, ¿sí? Para que se cumpla la equidad de género dentro del partido, ajá, ¿sí? Pero a la hora de muchas otras funciones que tienen los partidos, sobre todo la educación política, exacto, ¿sí? Incluir políticas dentro del partido, ¿sí? Que vayan dirigidas a las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un valor, ¿sí? Económico. ¿Tú ¿sí? qué le dirías a las mujeres que te escuchan que dicen yo no quiero saber de política? Y yo creo que el no saber de política, sí, quiere decir que alguien se va a hacer cargo de tus decisiones, uh-huh, sí, tú vas a sufrir las consecuencias, sí, te vas a quejar, pero pues nadie va a poder, tú no vas a poder echarle la culpa a nadie, uh-huh, sí, vas a tener que aceptar a la mera hora, sí, la responsabilidad que tuviste al no ser activa
en las cuestiones que te corresponden y nadie podemos ahorita en este momento no ser activos. Hay un estudio de López y Ribeiro de Trabajo Social de la Universidad de Nuevo León, donde dice que nada más en Nuevo León, y es un estudio que llamó mucho la atención, hay 28, 30 aproximadamente tipos o tipologías de familia en Nuevo León. Claro. Es decir, ya no es, por lo que decía también Horacio, aquella familia tradicional. O sea, ya está demostrado que hay otros formatos en donde no solo también la mujer es la que lleva a cabo todo el proceso de acompañamiento de una familia, sino también hay los que viven con los abuelitos, luego hay otros que hasta niños de incluso menores de edad que son los que mantienen a los más chiquitos, luego el tío, los tíos que tienen al hijo, etcétera. Entonces estamos hablando de que de una manera, así como cuando se habla de pluralismo en la política, ahora vemos una cantidad enorme de candidatos, ya se rompió con el monofamiliarismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, Y si me permites así como para redondear, que los puestos que en realidad, sí, no solo nada más influir detrás del trono, ya eso no es para nada aceptable. Queremos los puestos, ¿sí? Queremos estar al frente, ¿sí? Y las políticas de género tienen que asegurarse que las podemos tener, ¿sí? todos, bueno, Pues sí. también, No, bueno, fíjate, yo creo que una parte que es importante en este avance de la educación en este tema es que en México debe reconocerse el papel tan importante que han jugado las mujeres en la historia de México, en lo mismo en la lucha por la defensa. Bueno, de hecho, hay un pasaje que rescata Antonio Velasco Piña, en donde cuando estaba el asedio español en contra de los aztecas, estaban sitiados y estaban a un paso de tomar a preso al emperador, y las mujeres se ponen de acuerdo y habiéndose dado cuenta de lo lascivos que eran los españoles, se desnudan todas y salen súbitamente corriendo, y entonces el ejército español se distrae y eso permite que oculten al emperador azteca y se prolonga la caída de Tenochtitlan definitivamente por cerca de 6 meses. Es la primera vez, es el primer registro que hay en la historia del mundo de la intervención de las mujeres en la defensa de la patria. Ese y el pasaje que se rescata de Citlalmina cuando trata de defender al imperio. Oye, pues gracias. Sí, digo, y además el rol que juegan las adelitas, las llamadas adelitas en el proceso revolucionario, Bueno, que no aquí es me para parece. nada el mismo rol que jugaban las mujeres en la Revolución Rusa, porque acá es un doble papel, pero es un papel de combatientes activas. Soldados. No es cierto, sí eran soldadas, pues eran soldaderas, o sea, Excelente. en realidad, o sea, la mujer ha jugado un papel muy importante y bueno, pues sacamos a colación a doña Leona Vicario, claro. ¿no? Que en el colmo de la misoginia nacional le quitamos el nombre que ya se le había dado originalmente, Saltillo, se había llamado Leona Vicario y se lo quitaron para ponerle Saltillo, Exacto. por el peso que había tenido, porque ella era la mujer que manejaba el correo de la independencia, ¿no? Es decir, tenemos en la historia de México cualquier cantidad de referentes importantes del papel que han jugado las mujeres en la transformación. Y lo importante de los referentes actuales, Horacio, coméntanos de los referentes Bueno, ahí presentes. también, bueno, yo te diría, por ejemplo, en la lucha por la libertad, en la lucha por la democracia en México, yo creo que no podemos, pero menospreciar para nada el rol que ha venido jugando doña Rosario Ibarra de Piedra, que en un momento crucial cuestionó de fondo al régimen con su candidatura a la presidencia, poniendo al frente el reclamo por la presentación de los desaparecidos, y sirvió como un elemento de unidad de todas las fuerzas del país de oposición para plantearse una lucha en colectivo que permitió la amnistía, que permitió la incorporación de líderes de los movimientos armados a cosas sociales, lo que dices es muy importante. Y ahorita, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue el terremoto del 85, que estábamos en la cobertura en el entonces Diario de Monterrey. Fue a raíz del terremoto del 85, fue a raíz lo que le sucedió a las compañeras costureras, que se crea una especialidad justamente en el ramo de la medicina
para atender las cuestiones de emergencias. Es cuando nace la especialidad en emergencias, pero fue a raíz de la lucha de las costureras y de todo lo que entonces ocurrió. Entonces, pues muy relevante. Y el concepto de protección civil, porque antes no existía esa figura, ¿no? Nace a partir precisamente del terremoto. Pero bueno, el otro asunto que está ligado es este concepto también del maternaje, que es no la contraposición directa del patriarcado y el matriarcado, que sería esa la directa, sino el maternaje significa la posibilidad ahora de horizontalizar las relaciones que ahora sí ciertamente descansan mayormente en la mujer, es decir, en el cobijo de la reproducción familiar, pero no necesariamente, y vamos, no es la misma figura la del padre que tiene el mando y el control, sino es una relación de trato más igualitario de la mujer que está instalada en esta nueva relación, que ya no reproduce, no solo en términos, para decirlo en términos de género, ¿no? Aquí también el asunto es político, según esta tesis de Castells. El maternaje significa la posibilidad de la horizontalidad, porque la mujer ahora tiene que dialogar en una relación mucho menos autoritaria, que era el diálogo que teníamos en el patriarcado. ¿Cuál es tu experiencia en esto que dice Laura? Pues yo creo que también como madre que fui y sigo siendo, ¿no? Porque me divorcié muy temprano, sí. Las mujeres tienen que estar preparadas para ser matrias, ¿verdad? Sí, y hablando ya en cuestión política, sí, pues vamos haciendo matria también. Si estás hablando de maternaje, sí, pues vamos a igualarnos todos, ¿no? Para ir cerrando, ¿cómo verías tu experiencia así personal? Porque es muy importante a veces, ¿dónde sientes? Tú decías al principio, es que yo veo un país... El latín es un idioma, fue un lugar, ¿no? No es una nacionalidad, yo soy mexicana. Sí, hispana. Sí, en esta relación me veo, o sea, ellos te ven o nos ven, ¿no? Te dicen, tú eres hispano, eres latino, a eso me refería, o sea, ¿tú cómo te ves, cómo sientes hispana, que te ven? Hispana, sí, pero siempre muy ligada aquí, o sea, vengo con mucha frecuencia, pero sobre todo sigo siendo muy activista por internet, muy conectada. Tengo mi grupo de activismo allá en Estados Unidos, sí, pero no me desligo ni un ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, estoy como Alicia Garza en el internet, me llamo Alicia Garza Martínez. ¿Dónde vives allá? Vivo allá en Estados Unidos. ¿En qué parte? Sí, en Austin, allá tienen su casa, pero... no nos digas porque sí vamos. Todos sonreímos. A chivear, para ir a chivear. Encantada, además de que es un lugar precioso, sí. No le llega a Monterrey con mis hermosísimas montañas, sí, y como dijo MacArthur, I shall return, yo volveré, sí, pero sigo siendo muy activa políticamente, sí, feminista también, pero ahorita sobre todo a mí lo que más me interesa es seguir promoviendo la revocación de mandato. Es algo que todos creo que tenemos Platícanos sobre que pedir. Mira, tenemos ya 2 minutos para cerrar. En 2 minutos, dilo. Hemos luchado, porque he participado desde antes del 2000 en lo que es la reforma del Estado, ¿sí? Últimamente aquí en Nuevo León tenemos el orgullo de que se aprobaron las herramientas ciudadanas más importantes, excepto una, ¿sí? Puedo decir que David Ortiz estuvo, como quien dice, él estaba encargado en la Cámara del aspecto de participación ciudadana, y creo yo que al ver que se venían estas elecciones, la revocación? Porque el tiempo la revocación de mandato quiere decir que si un ciudadano, que nosotros vamos a estar vigilando, evaluando si no cumple, sí, tenemos el derecho, esperemos que un día con otro sea constitucional, sí, de removerlo de su puesto, sí, con ciertas limitaciones, puede haber muchas de ellas para que no se cometan injusticias, porque se pueden usar las leyes para todos lados, pero eso es lo que nos falta para estar completos aquí en Nuevo León, sí. Y creo que estamos presenciando, si esto se llega a dar, un verano,
sí, revolucionario, digamos, de satín. Todavía estamos en primavera, estamos en el piquito de primavera. De satín, sí, no Ok. va a ser velvet, ¿verdad? Va a ser satín, No. pero esperemos que así sea, que lo podamos seguir promoviendo. Delia, ¿puedes Ok. despedir? Pues no, Todo. nada más que puedo decir que un lujo haberte tenido aquí. Esperamos que cuando regreses sigas haciendo sinergia muchas con gracias. nosotros y Claro desde que sí. allá vía Facebook estamos en contacto con toda la lucha que estás siguiendo por allá. Claro que Muchas sí, gracias. encantadísima, encantada. Muchas de estar gracias, con Alicia. ustedes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos.